Hoy seguimos con las conferencias magistrales electorales que se organizan desde la Escuela Judicial Electoral. Tenemos el gusto que nos acompañe el secretario del Senado de Uruguay, Gustavo Adrián Espinosa Mármol. Antes de darle el uso de la voz, leeré su síntesis curricular. El secretario del Senado, Gustavo Adrián Espinosa Mármol, es abogado por la Universidad de la República y cuenta con estudios de periodismo en Canadá. Ha sido presidente del capítulo Uruguay Liga Mundial Paz y Democracia, ha sido coordinador electoral en Canelones, Uruguay, asesor y colaborador de acciones humanitarias y proyectos contra la pobreza y programas de apoyo a la mujer de la Asociación Civil Capacitación Holística del Estado de Oaxaca. Durante su trayectoria ha desempeñado diversos cargos tales como secretario general de Gobernación del Estado de Canelones, en Uruguay. Asimismo ha sido diputado nacional durante 10 años, coordinador de bancada parlamentaria y presidente de diversas comisiones de derechos humanos y refugiados, entre otros. Es conferencista internacional en derechos humanos, especialista en temas referidos a pueblos indígenas y etnias, migraciones, juventud y políticas de desarrollo social y en temas de seguridad pública y crimen organizado. Es consultor en temas de género y equidad, niñez y adolescencia, analista internacional especializado en temas globales. Asimismo, ha realizado proyectos de desarrollo local y social en varios países de la región. Desde el año 2015 ha realizado giras nacionales sobre derechos humanos en varios países, particularmente en México. Ha sido asesor en proyectos de desarrollo social basado en la promoción, defensa y respeto de los derechos humanos, y también he de destacar que ha sido galardonado internacionalmente por sus actividades en favor de la libertad. Y en esta línea, hoy nos va a hablar sobre el sistema electoral como sustento imprescindible de la libertad y la democracia. Les recuerdo que todas las preguntas nos las pueden hacer llegar a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, a través de su página en Facebook o a la dirección en Twitter, @tepjf_eje. Dicho esto, cedo el uso de la palabra al secretario Gustavo Adrián Espinosa Mármol, dándole la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctora Wendy Jarquín. Un saludo grande desde Uruguay y corresponde en primer lugar mi agradecimiento, enorme agradecimiento, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a sus magistradas, a sus magistrados, muy especialmente a su presidente magistrado Felipe Fuentes, al magistrado Felipe de la Mata, por la Escuela Judicial Electoral, mi agradecimiento a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y a su excelente equipo de trabajo. No puedo dejar pasar también la oportunidad para agradecer al maestro Alejandro Camacho, jefe de capacitación, y enviarle un fraterno saludo a nuestro amigo y amigo de Uruguay, el doctor Ramón Hernández. Dicho esto, me permito, estimada Wendy, hacer una pequeña narrativa, una pequeña historia. En un lejano y perdido municipio de la selva amazónica, José y María vivían en tareas rurales, en una situación de pobreza, pero anhelando importantes sueños. Sus hijos, por un lado María, por otro lado Miguel, se criaron en ese contexto donde la influencia de los grupos guerrilleros, la influencia de los grupos paramilitares hacían mella en la región. No obstante ello, llegaron los momentos de las elecciones y ahí, en el ejercicio de la noble responsabilidad democrática, depositaron la confianza electoral en una persona que les prometía cambiar la situación. Ese político que los asombraba con su discurso, que les prometía la seguridad y la paz que tanto en esa comunidad rural anhelaban. Llegando al poder, este político desde su escaño amplió la participación de los grupos guerrilleros en la zona. Ante la resistencia de José y María, padres de estos dos chicos, tuvieron el embate
y la presencia en su domicilio por el cual Miguel, padre de la familia, fue reclutado a la guerrilla. En esa situación de enojo, de tensión, llegó nuevamente un proceso electoral, donde María tenía que decidir si volver a votar por ese hombre que le había de alguna manera paralelamente secuestrado o reclutado a su esposo, o cambiar de opción. Hizo un cambio de opción y como represalia su familia fue nuevamente agredida. Ahí fueron secuestrados en esta segunda oportunidad su hijo Miguel y su hija Erika. Erika tuvo las más perversas humillaciones, vejaciones que los derechos humanos puedan permitir en el traspaso que la guerrilla hizo de esta ciudadana a grupos narcotraficantes. Y por el otro lado, Ulises también fue secuestrado y obtuvo una libertad fugándose por la selva, atravesando la frontera con Panamá y deseando llegar al sueño americano, atravesó toda América Central y atravesó México a través de la indignante sistema de locomoción, el tren La Bestia, anhelando llegar a ese sueño americano que jamás pudo concretar, porque víctima de las vejaciones de los coyotes, muere en Tijuana. Erika había sido explotada sexualmente por sus captores, pero cuando en el narcotráfico es canjeada a grupos y organizaciones criminales, es trasladada a España. En España da luz a una hija que nunca pudo ver a su abuela. Y en España, enferma por las vejaciones sexuales, físicas, fallece esa mujer que nunca más pudo reencontrarse con su mamá y su papá. ¿Qué pretende esta historia? Ponerle un centro en el debate de lo que es, por un lado, el poder político y por otro lado, la libertad, la democracia y la garantía institucional que nos dan los sistemas electorales en la región. Aquí, en estas horas, la humanidad se siente feliz de estar viviendo desde el 1975 a la fecha lo que llamamos una tercera ola democratizadora. Estamos felices porque hemos pasado a tener el 62% de los países en una situación de Estado democráticos. Estamos felices porque hemos dignificado la vida de estos pueblos. Pero en esos porcentajes, increíblemente se da la paradoja que si bien al año 75 solamente el 26% de los países del mundo eran democráticos y el resto eran totalitarios, démonos cuenta que solamente en la actualidad tenemos 20 países con democracias plenas, que representan solamente el 4,5% de la población mundial. Por otro lado, tenemos 35 países que gobiernan estados totalitarios y que representan el 35% de la población mundial. El resto son democracias híbridas o son democracias imperfectas. Para llegar a un punto de entendimiento de la situación actual, de cómo están conformados estos indicadores que han permitido a la humanidad avanzar a una democracia que de alguna manera satisface determinadas necesidades, pero que se continúan erosionando con el largo del tiempo, podemos citar algunos indicadores que me parecen importantes destacar. En primer lugar, la libertad electoral. Lideran estos índices países como Irlanda, Islandia, Suiza, Finlandia, Australia, Uruguay. En el índice de empoderamiento del elector encabezan la lista mundial los países de Suiza, Perú, Uruguay, Costa Rica, Irlanda. En el índice de desarrollo político lideran el ranking mundial Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein, Noruega, Canadá, Países Bajos, Uruguay. Todo esto hace que estos índices democráticos y de libertad tengan como contraposición a lo que es la corrupción. La corrupción
política electoral, la corrupción económica, la corrupción propia del Estado. Y en ese nuevo ranking encontramos, fíjense en qué interesante, nuevamente encabezando los primeros lugares a Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, Noruega, Canadá, Hong Kong, Uruguay. Esto hace que, como verán, se repitan algunos países. Y si uno hace un comparativo, va a ver que hay básicamente 5 países en el mundo, 5 democracias en el mundo, que están al top de estos índices, que son Uruguay, Suiza, Irlanda, Finlandia y Dinamarca. ¿Y cuál es el éxito para que estos países gocen de democracias plenas? ¿Se encuentran en ese ranking? Yo me atrevo a decir que porque han cultivado y han fortalecido 2 aspectos que me parecen fundamentales y que son ejes transversales para la humanidad, que es el fortalecimiento de sus partidos políticos y el fortalecimiento de su sistema político electoral. Démonos cuenta que Uruguay es una nación relativamente joven que ha logrado ser la primera nación en toda América Latina de integrar el selecto grupo de democracias plenas y que su sistema electoral data de 1925. Imagínense, 1925, casi 95 años de antigüedad de un sistema que sigue incambiado, un sistema que ha dado garantías, un sistema que ha posicionado al país en los mayores índices de cristalinidad y ser uno de los 10 primeros países mejor valorizados y ponderados en su distribución de la riqueza. Uruguay tiene una norma muy clara y un objetivo muy claro: el empoderamiento de los ciudadanos, el diálogo político y algo que es fundamental, y ahí está el éxito de la democracia uruguaya, es la confianza en su sistema electoral. Han pasado los años, han pasado la historia, nuestro país no ha sido ajeno a dictaduras, a guerras civiles en el antaño, pero hay algo que ha permanecido en el tiempo, que es su sólida estructura electoral. Dicho esto, ahora me corresponde hablar de la parte opuesta, de los riesgos que está teniendo la humanidad por no preservar algunos de estos valores. Las democracias en el mundo se encuentran en riesgo. Démonos cuenta que existen a la fecha un 48% de las antiguas democracias, principalmente europeas, que se están erosionando. El 52% de las democracias que se constituyeron en la tercera ola de democratización, que hablamos en el año 75 en adelante, también están erosionándose. Y esto por factores que son múltiples. Yo me atrevo a decir que la humanidad está atravesando por un mundo globalizado tan complejo como perverso, donde hay una clara desvalorización de la clase política, donde los sistemas políticos no logran satisfacer las necesidades socioeconómicas de la sociedad, donde la violencia impera, en un mundo fragmentado, en un mundo cargado de terrorismo, de desprecio por la dignidad humana, en un mundo donde los brotes de violencia y ese odio étnico, racista, ha sucumbido a sus pueblos. Sin ir más lejos, cuando Martin Luther King decía que soñaba que sus 4 hijos fueran en algún momento juzgados no por el color de su piel, sino por sus rasgos de personalidad, bien decía, en un país donde la violencia y el racismo parecen no tener fin, donde esa violencia haga que países como Yemen, que uno pensaría que son zonas realmente prósperas, tenga hoy por hoy, en este momento, la peor crisis humanitaria de la humanidad, donde países como Irak, con 1,5 millones de desplazados, el 53% de ellos son niños, en una guerra como la de Siria, incomprensible, tenaz, sangrienta, que ha arrojado 6 millones de desplazados internos y 5 millones de refugiados en el mundo. A todo esto tenemos que sumarle los fenómenos que van emergiendo
y que se podrá discutir si antes estaba y ahora se conocen más o si se han fortalecido, que es el tema del feminicidio. ¿Cómo podemos concebir una América Latina donde las cifras de feminicidio son realmente increíbles y que van en desmedro de la calidad democrática? No solamente violentan la dignidad de la mujer, no solamente violentan el género, violentan la calidad de democracia de quien es el principal sustento de la familia, crianza de nuestros hijos y formadora en común en ese matrimonio de las futuras generaciones que tienen que crecer en paz, en seguridad, en certeza, no solamente en certeza jurídica, en certeza afectiva. Ese feminicidio que hace que tengamos cifras que son realmente incomprensibles, 14 víctimas de feminicidio cada 100.000 habitantes en El Salvador, 11 en Honduras, 10 en Sudáfrica, 9 en Guatemala, 3 en México. Las democracias siguen aumentando a un ritmo tan desproporcionado en su calidad como en su violencia. Damos cuenta que a nivel de los homicidios, las estadísticas que ocurren dentro de países democráticos son realmente incomprensibles. Podemos sacar esta calificación e incluir a los países con democracias plenas como democracias de alguna manera imperfectas, pero las cifras de solamente en el año 2016 de 44.000 homicidios bajo arma de fuego en Brasil, 15.400 en México, 13.300 en Colombia, 5.000 en Guatemala, en Argentina, en este pequeño rincón del mundo, Uruguay, que teníamos una tasa de criminalidad, de homicidios promedio de 200 personas por año, en ese año 2016 trepamos a las 357. ¿Qué le está pasando al mundo? ¿Qué le está pasando a la sociedad? América Latina no deja de ser una región que escape a la erosión democrática. Hoy por hoy la erosión democrática está centrada en el viejo continente, en Asia y en el Pacífico, básicamente. Es donde más de la mitad de las democracias están sufriendo erosiones. Y sin embargo, América Latina está un poco menos de la mitad. Pero hay indicadores que nos tienen que preocupar y que hacen a la responsabilidad de los institutos electorales, que hacen a la responsabilidad de salvaguardar los derechos políticos de sus ciudadanos. En una América Latina que como principal indicador de mayor preocupación tiene un dato. En los últimos 10 años, los ciudadanos de América Latina han dejado de confiar en la democracia. Y eso es un elemento realmente grave, gravísimo, a mi humilde entender. El apoyo a la democracia pasó en el 2008, era en el 2008 un 70% y ha pasado al 58% en 2017. Y esa tasa va en aumento. Esto, por supuesto, motivado por el descontento, como habíamos dicho atrás, de la clase política, la debilidad que han demostrado algunos sistemas electorales, lo que tiene que ver con una América Latina que sigue siendo, presa a su crecimiento económico, sigue siendo la región de mayor desventaja y de mayor, indudablemente, desigualdad económica que tiene todo el mundo. No hemos podido combatir eso. Esa infelicidad, esa insatisfacción social ha generado discursos populistas, ha generado reacciones totalitarias, pero ha también erosionado al sistema electoral, al cual la ciudadanía naturalmente le expresa una desconfianza y le expresa un rechazo. Y el sistema electoral es ¿hija de quién? Es hija de la clase política. Es hija de los dirigentes políticos que, conforme a distintas realidades nacionales, y no quiero prejuzgar a ningún país en particular, hace las normas, redacta las constituciones y sus leyes para crear el sistema electoral, para crear sus garantías, sus certezas. Y en algunas circunstancias los políticos han creado sistemas electorales a su medida, a su conveniencia, y no debemos tener pelos en la lengua para decirlo. Ha sido así. ¿Y cuál es el desafío? ¿Y cuál ha sido el fenómeno que ha ocurrido en
naciones como la nuestra, como en Uruguay. En Uruguay en el 73 se inició una dictadura, que fue la consecuencia de movimientos guerrilleros que levantaron sus armas contra la democracia y que en un proceso nefasto que duró muchos años recuperó la democracia en 1984, sin derramar una gota de sangre, con algo que nos parece importante transmitirle a la humanidad: el éxito de la salida de esa dictadura, que era una réplica de todas las dictaduras sudamericanas en aquella década, de Uruguay, fue el diálogo político. La madurez de la clase política de entender que primero está la nación, que primero están los ciudadanos y que después están los intereses personales de los políticos. Y ahí es que ese sistema político optó por dejar la ley de 1925, la ley electoral, como máxima garantía del ejercicio democrático que era post-dictadura. Y ese ejercicio democrático le permitió a Uruguay la alternancia en el poder de sus más importantes y tradicionales partidos políticos, en donde han gobernado partidos que son de centro, de izquierda, y que han sabido convivir en el traspaso de la gobernabilidad en paz, con tolerancia y con respeto. Y Uruguay, que fue víctima de la crisis del 2002, esa crisis socioeconómica que afectó todo nuestro cono sur, donde nuestros índices de pobreza pasaron del 10 al 34% y fueron revertidos después con el diálogo político, y el esfuerzo de todos sus ciudadanos permitió nuevamente establecer una vez más que el diálogo político, que la comprensión, que la tolerancia y el respeto son fundamentales para no solo el establecimiento y la construcción, sino para el mantenimiento de las democracias. Existen muchas razones para explicar la erosión democrática en nuestra América Latina. He dicho algunas, pero también es bueno señalar que hay un índice que se repite, que es el debilitamiento o, de alguna manera, la desaparición de partidos tradicionales, la fragmentación de los partidos políticos. Se ha visto aquí en nuestra América del Sur partidos políticos tradicionales que no se han adaptado a la realidad socioeconómica que el mundo impera. Y hay fenómenos que han de alguna manera ingresado en la humanidad, que ha cambiado la forma de, no solo de pensar, de decidir, sino de actuar de la ciudadanía, de actuar de la gente. Hace mucho tiempo atrás el hombre descubrió el fuego, luego vino el descubrimiento de la electricidad. Hace pocas décadas, poco tiempo atrás, apareció el Internet. ¿Para qué? Para transformar el mundo. Y la Internet no solo ha ofrecido enormes ventajas y ha permitido la construcción de democracias más sólidas, más informadas, más interactivas, pero también deja entrever sus riesgos. Las noticias falsas, el agravio, el ocultarse detrás de perfiles falsos y fomentar el descontento, el crear la duda, el crear la incertidumbre. Vaya si habrá que trabajar en materia de la democracia digital. Vaya si habrá responsabilidad en los cuerpos y en los organismos electorales de todo el mundo en trabajar para la concientización, fortalecimiento y crecimiento de ese ciudadano digital, que ya dejó de ser un ciudadano encerrado en su frontera, sino que es un ciudadano del mundo, es un ciudadano digital, es un ciudadano global. Y ese es un imperativo también, que los sistemas electorales, como instituciones imprescindibles en la construcción de la libertad y la democracia, deben de trabajar. La lucha en favor de la libertad y la democracia en nuestra América Latina y en el mundo no tiene descanso, no tiene fin. Y por eso es que la Escuela Judicial Electoral cobra importante significación, no solo para nosotros desde aquí, desde Uruguay, sino creo que tendría que ser modelo para muchos países del mundo. Es la Escuela Judicial Electoral, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos permite esta oportunidad de intercambiar experiencias, intercambiar ideas
no para decir que algunos países somos mejores que otros o que tenemos que enseñarle a otros países a hacer mejor los deberes. No, no, no. Esto es transversal. Todos los países del mundo cortan esta situación de manera transversal y todos los países del mundo tienen que analizar cuál es el mejor sistema para ofrecerle a la gente lo que la gente requiere, que es la certeza, el respeto del Estado de Derecho, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a la vida humana. En este contexto, podríamos hablar de algunas recomendaciones que creo que son reiterativas porque el mundo las conoce. Un mayor control de los países por parte del Poder Ejecutivo a través de los fortalecimientos parlamentarios, del debate, del acceso a la información, de la transparencia pública. Una mayor lucha contra la corrupción, los fomentos de el mejoramiento de la seguridad pública a todo nivel, vaya si será importante. Démonos cuenta que hay países en América del Sur cuyos niveles de riesgo de fraude electoral, de violencia política, fruto del narcotráfico, fruto de la corrupción, fruto del desplazamiento masivo por la guerrilla o por lo que sea, no pueden ejercer sus derechos, no pueden expresar libremente su voluntad ciudadana y siguen inmersos pese a los importantes esfuerzos que hacen sus gobiernos para practicar políticas de paz, acuerdos de paz, y aún siguen en esa espiral de violencia donde creo que hay un componente muy fuerte a trabajar, que es el educativo. Más y mejor educación. Educación, educación y educación en la base de la temprana edad, para que la conciencia cívica, para que la conciencia republicana, para que la conciencia liberal y democrática flore en las futuras generaciones. Ese es un desafío que tienen que trabajar los estados con sus entidades electorales a nivel de todo el mundo para fortalecer ese sistema de valores, ese sistema colectivo, ese sistema ciudadano que fortalezca la democracia y que la vuelva impermeable ante las debilidades y ante el poder, muchas veces, económico que tiene el crimen organizado o que tiene la corrupción o que tienen incluso los malos políticos para hacer sus jugarretas. En todo esto juega indudablemente un gran papel las organizaciones sociales, las organizaciones civiles. Y permítanme decir, con el orgullo de haber participado en el Parlamento Latinoamericano, hay un segmento no solo vulnerable, sino necesario en el fortalecimiento de la democracia en nuestra América Latina, donde tenemos el orgullo de contar con una población indígena tan fuerte, es 80% de población indígena que está básicamente integrada en los países de Bolivia, Guatemala, México, entre otros, y que ha permitido a los pueblos indígenas constituirse en partidos políticos, como ha ocurrido en Bolivia, como ha ocurrido en Ecuador, parcialmente ocurrió también en Honduras, y otros comunidades indígenas que participan a través de partidos tradicionales ya instaurados, como ocurre en Argentina, Paraguay y Brasil. Esa población indígena que ha sido la más débil, que ha sido la más castigada, que ha sido la más ofendida, no solo en el respeto de sus derechos humanos, sino también en la increíble desidia de no respetarse sus derechos humanos, sus derechos culturales y sus derechos electorales. Vaya desde aquí, desde Uruguay, un gran reconocimiento a la legislación mexicana. Esa legislación mexicana que le ha permitido a esos 68 pueblos indígenas y etnia convivir democráticamente, incluso en muchos estados permitir mantener regímenes electorales de elección de sus gobernantes a través de usos y costumbres. Eso es muy importante. Y ese ejemplo debe ser refrendado y debe ser copiado y transmitido a otras tantas naciones que tienen muchas cosas todavía para hacer para empoderarse de esos sistemas. Yo quiero ir terminando mis palabras aludiendo a una frase que me parece muy importante, ¿no? Una frase que dice que el fortalecimiento de la democracia se consolida cuando se ejercen los derechos políticos y electorales de una manera informada, responsable y tolerante. Y en este contexto
vaya si tendrá un gran papel las instituciones electorales de la humanidad. Cuando uno ojea las noticias y los diarios del mundo y ve que hay países aquí en nuestra querida Sudamérica que han tenido que celebrar recientemente, en diciembre pasado, Navidades tan tristes y tan oscuras, en donde yo creo que, por definirlo de alguna manera, la intolerancia o la negrura de algunos actores políticos, de gobierno y también, ¿por qué no decirlo?, algunos descarrilados de la sociedad civil, han hecho que se sigan contando con aquellas víctimas que lo son solamente por participar en movimientos sociales, defensores de los derechos humanos, defensores de los derechos civiles, como fue en otrora Martin Luther King y como lo ha sido actualmente víctimas destacadas aquí en nuestra América Latina, que han caído, que han muerto simplemente por llamarse libertarios, simplemente por construir sociedades más justas, simplemente por profesar el derecho electoral. Hay muchas cosas que podríamos decir y hay muchas cosas que podríamos ampliar. Seguramente si Jairo Ortiz, víctima de un atentado de la guerrilla por profesar derechos electorales y derechos humanos y ser miembro indígena de la Guardia del Consejo Regional del Huila, Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, recientes víctimas, impulsores de proyectos ambientales y culturales en la región del Caribe de Colombia, y las tantas mujeres víctimas de violencia sexual, conocidas como las víctimas del Monte de María, ellas creo que serían hoy por hoy las expositoras que tendrían que transmitirnos un mensaje para entender definitivamente a nivel mundial la importancia que tiene el sistema electoral. Y vuelvo a decirlo una vez más, el sistema electoral, los sistemas electorales para fortalecer la libertad y la democracia. En un mundo que, vuelvo a decirlo, es globalizado y donde todos somos como un dominó, efecto y consecuencia de nuestras responsabilidades. Seamos buenos ejemplos, los felicito nuevamente, les agradezco la oportunidad y humildemente desde Uruguay, un servidor para las consultas y para las preguntas que quieran formular. Muchísimas gracias, doctor Espinosa Mármol. Una excelente conferencia que hace una radiografía perfecta de la desgracia que se está viviendo no solo en la región, sino en todo el mundo con relación a la democracia. Como usted mismo lo expresó, la democracia hoy día en el mundo se encuentra en riesgo. Si revisamos, por ejemplo, la última medición del Latinobarómetro para la región, se arrojan datos bastante alarmantes, por ejemplo, con relación a la insatisfacción con la salud de la democracia. Ya en 2017 se hablaba de la existencia de la diabetes democrática como una especie de enfermedad invisible que puede terminar por matar al enfermo, y creo que este es un punto en el que debemos de poner muchísima atención. Y aquí, en ese momento, pues se han encendido alarmas muy preocupantes. Como usted lo expresaba, el respaldo a la democracia ha bajado, ha decrecido. En este Latinobarómetro del año 2018, la última medición con la que contamos, el respaldo a la democracia descendió a un 48%, menos de la mitad de la población de la región. Asimismo, encontramos que hay peligros silenciosos para las democracias en países como Venezuela, Nicaragua o también en Brasil. Y el peligro mayor es que el descontento con la democracia se traduzca en una inclinación hacia modelos autoritarios, ¿no? Hacia ese populismo que puede desvelarse en modelos autoritarios. Por ello, como usted lo decía, es imprescindible, ¿no? Es de vida o muerte atender a esta problemática, fortaleciendo principalmente el sistema político electoral de nuestra región. Muy interesante, la verdad es que ha sido una conferencia que nos ha dejado muchísimos datos para hacer un coloquio, y en este sentido le iré transmitiendo las preguntas que nos han ido llegando a través de las redes sociales.
Empezaré por las preguntas que nos han transmitido a través de Facebook. Nos pregunta Ulises Murillo. Bueno, en primer lugar, le saluda y nos pregunta, para mitigar la fatiga o erosión democrática, hay voces que proponen acceder a algunos cargos públicos por medio del sorteo, como en su momento se llevó a cabo en la antigua Atenas. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que la antigua Atenas, como toda democracia, no es perfecta, no existen democracias perfectas. Sí existe y debe existir la responsabilidad personal, política e institucional para avanzar hacia ello. Yo creo que los sorteos o otro tipo de prácticas que no tengan una base educativa, una base de formación y una base de respaldo electoral serían tan frágiles como poco sólidas. En lo personal, creo que es fundamental la educación cívica. Es fundamental contar con un sistema político que tenga la madurez de ponderar la salud democrática de sus naciones por encima de sus aspiraciones personales. Hemos visto en muchos países el sacrificio que ha hecho la clase política, renunciando incluso a privilegios, renunciando a posiciones de poder en aras de construir la paz y consolidar un sistema democrático, liberal y republicano que conlleva fundamentalmente al principal espíritu de esa nación. Miren, eh, a nivel mundial existen muchísimos ejemplos. Gandhi ha sido uno de ellos, Martin Luther King, y aquí en nuestro Uruguay han existido también personas que han antepuesto en su cultura, han antepuesto sus intereses y nos han regalado frases célebres. Yo podría citar con gran orgullo a un líder político de nuestro país, 2 veces presidente de la República, José Valle de Ordóñez, de que citaba una frase que marcó mucho a nuestra nación cuando decía que la tarea de gobierno, que la responsabilidad de gobernar es solo para gobernar, no solo por nosotros, haciendo referencia a su partido y nuestros hijos, sino también en favor de nuestros adversarios y los hijos de nuestros adversarios. Yo creo que ese discurso complementado con otro presidente uruguayo que dijo, volvemos al gobierno solo con la vista puesta en el bien del país, señalan esa responsabilidad de presidentes como Joaquín Suárez aquí en Uruguay, que ofreció toda su riqueza personal en un estado deplorable de la economía uruguaya a finales del siglo XIX, donde el Estado en su pobreza, en su deterioro por las distintas guerras de la independencia y sus guerras civiles, había que ponerle al hombro y ahí lo hizo ese presidente Joaquín Suárez, poniendo incluso su dinero personal para sostener una república que en ese momento emergía al mundo entero. Bueno, esos son los valores que yo creo que no tienen posibilidad de sorteo. Yo creo que son valores que se van formando, que se van constituyendo y que, vuelvo una vez más, a Ulises yo le digo que para mí el éxito de esto es el empoderamiento, es la educación, más y mejor educación cívica, electoral. A nivel del mundo existen novedosas experiencias que ojalá podamos trasladar a México, a los países del mundo, a nuestra América Latina. Las escuelas de gobierno, las escuelas de formación cívica ciudadana, los observatorios. Muchas veces parece que un observatorio, que una sociedad civil es aquella entelequia de que poco aporta. Vaya, se aportará datos, se aportará diagnósticos, se aportará análisis tan relevante para la construcción de una democracia. Pero, estimada doctora Wendy Jartín, todo esto sería absolutamente ineficaz si no existe el diálogo, el respeto y la tolerancia interpartidaria y entre los políticos. Y eso no es sostenible en el tiempo ni en la realidad si los sistemas electorales no asumen el desafío de ser los garantes y de ser los precursores de los cambios que debe urgentemente realizar la humanidad ante el importante deterioro y erosión de sus democracias. Exactamente, doctor. En este sentido que nos habla sobre la educación cívica, nos pregunta Onésimo Tomás
Put Martínez, cómo hacer para que los políticos en turno en el gobierno entiendan la importancia de la educación cívica para que la ciudadanía se empodere de sus derechos y obligaciones y participe en el fortalecimiento de la democracia. Yo creo que hay varias escuelas. Acá en Uruguay hablamos de la escuela de la vida, la que te da en la calle, la que te da la experiencia, la que está en el empoderarse con la necesidad, la angustia y los deseos del otro. Pero creo sí que para ir a lo sistemáticamente educativo, esas escuelas tienen que institucionalizarse. Yo quizás soy un soñador. Yo sueño que los países del mundo puedan implementar en su currícula educativa, en sus programas de estudio, la materia de educación cívica, educación democrática, el título que querramos darle, pero que desde temprana edad enseñemos a nuestras niñas y niños a profesar, a comulgar con la responsabilidad cívica ciudadana. Y que los políticos sigan comulgando con el diálogo, con el respeto, con la tolerancia. Nosotros participamos y tuve el honor de haber sido diputado donde los debates eran muy fuertes en el Parlamento. Históricamente han sido fuertes, muy duros, muy contestatarios. Pero eso jamás le ha impedido a los políticos uruguayos tomarse un café y sentarse en una mesa para resolver los problemas del país. Pero también hay que tener mucha responsabilidad al momento de redactar las leyes políticas electorales. Una de las certezas y virtudes que tiene el sistema uruguayo es que para cualquier reforma constitucional o para cualquier reforma de la ley que se quiera hacer en materia electoral, la reforma de la ley deberá tener mayorías especiales de 2/3 de cada Cámara. De esa manera se convoca a que las decisiones mayoritarias del Parlamento sean las que se obedezcan y se respeten. Es la garantía institucional y que le permite, por supuesto, a los partidos políticos conjugar los consensos. Felizmente, decía y digo una vez más, en Uruguay desde 1925 no hemos tenido que hacerle grandes reformas a nuestras leyes, se han mantenido en el tiempo. Y justamente ayer, estimada doctora Wendy Jarquín, hablaba con uno de los ministros de la Corte Electoral de mi país y le preguntaba, doctor, desde su punto de vista, ¿cuál es el éxito que tiene nuestra legislación electoral para haber permanecido y para seguir permaneciendo y ser ejemplar en el mundo entero durante tanto tiempo? Y me lo resumió en una sola frase. Gustavo, el pueblo uruguayo confía en su sistema electoral. Y es así, es un tema de confianza, es un sistema de responsabilidad en el manejo y la conducción de los sistemas electorales que ha permitido que en Uruguay, desde hace décadas, no se haya objetado una sola elección y ni un solo resultado electoral. Quien analiza nuestra historia electoral verá que el uruguayo es impensable que lo pueda hacer porque sabe que ahí está la garantía política, la garantía institucional y la responsabilidad de hombres y mujeres que han permitido la construcción de un sistema electoral que hoy por hoy sigue siendo ejemplar y que sigue siendo referencia a nivel mundial. Que hay cosas para corregir, que hay nuevos desafíos a enfrentar, vaya si lo habrá. Que la nueva era digital así lo impone, lo va a imponer. Que los cambios socioeconómicos y políticos de la humanidad puedan también cambiar nuestras reglas de juego en el futuro, es un desafío. Pero lo que sí es importante, que el blindaje, para responderle a las dos preguntas anteriores, que el blindaje que vamos a tener nosotros se llama la educación y educación en materia política, cívica y electoral. Muchísimas gracias. Desde luego, el hándicap para estos temas democráticos debe pasar por la educación cívica y por la garantía institucional, como bien lo ha indicado. También nos siguen preguntando por las redes sociales. Hoy hay muchísima actividad, hay muchas preguntas. Nos pregunta Carlo HB, es su perfil. Buen día, dice, ¿la legislación uruguaya señala algún método de interpretación de la ley
al momento de que los órganos encargados de resolver las controversias en la materia electoral dicten sus sentencias? Nuestro sistema sí lo prevé, sí lo prevé. Pero como dijimos anteriormente, nuestro sistema se compone por la por la Suprema Corte de Justicia por un lado, pero por la Corte Electoral por el otro, conformado por un colegiado de ministros que son los que ejercen la jurisdicción y la materia electoral en nuestro país. Felizmente, no hemos tenido que tener mayores casos de interpretación por lo que acabo de decir. Rara vez se han dado reclamos o se han hecho objeciones a los resultados electorales y por supuesto que no conocemos mayores antecedentes de que esos hechos puedan haber ocurrido. Gracias, doctor. Nos pregunta Ramón Hernández, que nos acompaña también hoy en esta presentación, ¿qué opinas sobre los planes de gobierno transeccionales que se deben implementar independientemente quien esté en el poder en la presidencia? Si nos comenta algo sobre el caso de Uruguay en ese sentido. Bueno, Uruguay en los últimos tiempos ha realizado lo que se llama el ejercicio de políticas públicas y de Estado, convocando al mayor consenso que permitan a largo plazo, en el quinquenio del gobierno, consolidar y cristalizar no solo las aspiraciones colectivas, sino también los objetivos de gobierno en la consolidación democrática republicana y del mejor desarrollo. Indudablemente, en toda democracia existe gobierno y oposición. Y creo que una de las virtudes de Uruguay, de nuestro país, de nuestro sistema, vuelve a ser la reiterada frase del diálogo social. A ese diálogo social quiero remarcar un capítulo que me parece fundamental, que es el de la madurez y la responsabilidad de los políticos que integran los órganos ejecutivos y legislativos de mi país. No podemos decir que todo es una absoluta armonía. No podemos negar que exista debate, pero sí en la planificación del quinquenio y de las acciones de gobierno hay una clara implementación de políticas de Estado, que para nosotros es fundamental. Por encima de los intereses político-partidarios de quienes ejercen el gobierno, están las políticas de Estado. Uruguay avanza en la construcción de más y mejores políticas de Estado, tratando de, en ese gran paraguas, escuchar a todo el mundo. Miren, es una costumbre en Uruguay que ante el análisis de cualquier proyecto legislativo se convoque al número más amplio y abarcativo de entidades, instituciones, ciudadanos, organismos públicos que participen del objeto de ese proyecto de ley. Esa formulación, esa participación, esa oreja grande que tiene el Parlamento uruguayo es lo que permite hacer la caja de resonancia transversalmente de toda la sociedad que es posible de ser escuchada y que tiene el derecho a ser escuchado. Pero también con una gran grandeza política que suma a esa perla de un gran collar que es la democracia uruguaya, que es la coparticipación. Habrán países, no lo discuto, que tengan que tengan similar actitud, pero reitero que conozco pocos países en la región donde, por poner un ejemplo, en la Cámara de Diputados de Uruguay, la presidencia sea rotativa. Y esa presidencia rotativa es proporcional al resultado electoral de los partidos políticos. Equivale a decir que en los 5 años de la Cámara de Diputados de mi país, van a coexistir presidentes que se van a turnar anualmente de diferentes partidos políticos. Y lo mismo va a pasar en las comisiones de trabajo, en las comisiones permanentes, en las comisiones especiales. Equivale a decir que podemos, con orgullo, decir que el Parlamento es un gran trabajo de equipo, donde el partido que gana no arrolla los intereses, la capacidad de trabajo o no atropella con lo que su
partido político, por llegar al gobierno, podría legítimamente ejercer como una posición unilateral, única y decisiva en todos los aspectos. Vuelvo a decirlo una vez más hasta el cansancio, el diálogo, el respeto y la tolerancia han sido fundamentales en Uruguay, pero también en otros países del mundo para lograr estos resultados. Muchas gracias. Tenemos muchísimo que aprender, desde luego, de Uruguay. Siempre con esos índices y con esa realidad democrática, que es un ejemplo a seguir por todos los países de la región. Nos preguntan de la Escuela Judicial Electoral, ¿qué papel deben desempeñar los tribunales para evitar la erosión democrática? En ese mismo sentido, también hay otra pregunta de si la solución hacia la crisis democrática o para la crisis democrática sería integral o bastaría solo con fomentar una mayor participación política. En primer lugar, nuestra Corte Electoral es la que realiza el ejercicio del discernimiento de los asuntos que lleguen a su mesa de trabajo. Es un organismo colegiado de que resuelve por mayoría. En cuanto a lo otro, yo creo que eso sería insuficiente, porque tengo la convicción que el fortalecimiento de las democracias y el impedir su fortalecimiento deben de tener acciones que son multifactoriales y que deben abarcar múltiples aspectos. También estoy convencido que el eje central tiene que nacer, tiene que de alguna manera orientarse y tiene que fortalecerse a través de las instituciones electorales de los países, a través de los sistemas electorales cualquiera sea, ¿no? Aquí en Uruguay tenemos el voto obligatorio y esa modalidad seguramente pueda tener detractores en otros países del mundo, pero nosotros entendemos que la responsabilidad y la obligación de sentirse parte y sumar con su voto la responsabilidad de determinar cuál va a ser el gobierno, cuál va a ser la idea política, cuál va a ser el programa de gobierno que va a regir en el país durante 5 años, es una responsabilidad que nos compete y nos obliga a todos. Y quizás ese pensamiento no sea el aplicado o el aceptado en otros países del mundo, y con respeto entiendo que también están en su sano juicio y en su sano criterio de aplicarlo. Pero sí digo que sí es responsabilidad y que sí es obligación del Estado y de los gobiernos en su conjunto fortalecer los sistemas judiciales. El fortalecimiento de los sistemas judiciales, a través de mecanismos que, reitero, felicito, a través del mecanismo de la Escuela Judicial Electoral, como lo tiene México, a través de esa escuela que permite no solo la capacitación, sino también esto que estamos haciendo en este momento, en tiempo real, intercambiar opiniones, no para decir que somos mejores o peores, no para compararnos, sino para fortalecernos en el esfuerzo. Por lo tanto, creo que todo es un complemento, todo es un fortalecimiento, pero donde, vuelvo a decirlo hasta el cansancio, los gobiernos de turno de los países tienen que entender que la protección de las garantías, la protección de la responsabilidad cívica, lo que llamamos nosotros el empoderamiento cívico-electoral es fundamental. Y más en este mundo donde vemos que se ha pasado de las palabras a la acción. Y no quiero ser irrespetuoso en citar un ejemplo. Cuando uno ve el caso puntual de Hong Kong, donde su reintegro al país, a China, ha significado en los últimos tiempos una presión no del todo democrática, un avasallamiento de los derechos civiles de sus ciudadanos, donde eso está ocurriendo también sistemáticamente en muchos países de África, donde está ocurriendo en muchos países de Asia Central. Digo, uno tiene que tener la precaución de que ese efecto contagio no nos invada y no sea el denominador común de la humanidad,
porque la humanidad, por sobre todas las cosas, debe de pregonar por la defensa y los derechos, la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos, pero también en un mundo que hoy por hoy es global, nos compete a nosotros, desde aquí, desde esta tierra oriental del Uruguay, velar por los derechos civiles de las demás personas del mundo. No podemos permanecer ajenos, porque estamos todos interconectados. Las únicas fronteras que existen hoy por hoy son para lo que se llama respetar los estados de derecho y tener esas barreras nominativas en el ejercicio de las funciones y potestades jurisdiccionales y el ejercicio del poder de los estados, pero no van a limitar una interacción o una interacción que existe globalizada a través de ciudadanos globales como ya lo somos. Entonces, me parece que es fundamental, como lo está haciendo la Escuela Judicial Electoral de México, tener esa generosidad de compartir su experiencia, compartir esta plataforma, y ojalá también en países como Uruguay la podamos aplicar y la podamos replicar en favor de todos los ciudadanos del mundo. Muchísimas gracias, doctor. Parece que todas las preguntas se van enlazando. No sé si es una especie de coincidencia, pero nos pregunta Carlos Enrique Durán, precisamente sobre el tema que usted ha tocado en la última parte de esta participación, sobre la globalización y el deber que tenemos todos los países de propiciar el respeto de los derechos, no solo en nuestro país, sino también en el resto de estados. Nos pregunta si las crisis democráticas en un mundo globalizado dependen del exterior más que de los esfuerzos políticos internos de cada país. Muy buena pregunta, realmente, y muy buena observación. En lo personal, reitero, estrictamente en lo personal, creo que están interconectados. En primer lugar, la primera responsabilidad es interna, es propia de cada uno de los estados, las desviaciones de poder, el totalitarismo, la intolerancia, el avasallamiento de los derechos civiles y electorales de los pueblos tienen un fuerte componente interno, sin lugar a dudas. Pero no dejemos de lado lo que tiene que ver con los efectos contagio, con lo que tiene que ver con la presión externa, con lo que tiene que ver con esa globalidad que es abrumadora y que lo podemos ver en varios casos. Recién cité el caso de Hong Kong. Vayan si habrán otras situaciones donde esa situación global o ese efecto contagio, ¿no?, pareciera que se dispersa en el mundo. Sin querer poner países como ejemplo, pongo situaciones. El efecto contagio, ¿no?, del 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, pareciera ser un efecto contagio de un terrorismo que nace en algunos estados y se irradia globalmente hacia otras naciones del mundo, como lo fue en su momento también la caída del muro en Berlín. Yo creo que esos dos íconos, que no son antagónicos y pueden ser diferentes, pero que tienen un denominador común, producen un efecto contagio que cambian no solo muchas políticas de Estado, sino también que marcan al mundo global determinadas transformaciones, o para bien o para mal, que el mundo debe de observar. Por eso es que, en reiteración a la pregunta del estimado televidente, para mí está todo muy interconectado y por eso es que hay que hacer grandes esfuerzos y no ser muchas veces egoístas de decir tenemos un aporte para hacer, me lo quedo en mi país porque es donde vivo y donde valgo. En ese sentido, también quisiera hacerle personalmente una pregunta con relación a estas erosiones democráticas. Muchas veces las mismas no pueden solucionarse desde dentro. Desgraciadamente, en algunos países ya no existen instituciones ni libertades y por tanto es imposible hablar de la reconstrucción interna en la práctica. En este sentido, le preguntaría cuál es el papel que están obligados a desempeñar los organismos internacionales
que vayan más allá de realizar sesiones o hacer declaraciones o resoluciones. Lo digo porque dentro de la OEA hay dos países que convive, o sea, la OEA convive con dos países miembros que están en estado de dictadura, Nicaragua y Venezuela. Entonces, ¿cree que es posible que realmente se pueda contar a nivel internacional en la región con un mecanismo realmente eficaz? Muy buena pregunta, Wendy. En realidad, y no es un cuestionamiento, es simplemente un análisis objetivo, las expresiones meramente declarativas de organismos internacionales, OEA, ONU y sus principales agencias a nivel mundial y a nivel regional, no han sido las que han permitido soluciones o las que han permitido mitigar el sufrimiento de algunos pueblos. Y has dado en el clavo y en el acierto en mencionar dos situaciones. La situación de Venezuela y la deteriorada situación de Nicaragua. Países hermanos que están teniendo hoy por hoy esos regímenes totalitarios que causan como consecuencia inmediata el sufrimiento de un pueblo oprimido y que no permite valorizar su Estado de Derecho y mucho menos sus derechos humanos. Creo que no se ha encontrado, Wendy, la fórmula perfecta. Tú me preguntas a mí, yo creo que todas las organizaciones internacionales son fundamentales en el reencuentro de la democracia y en el reencuentro de la paz. Lo que sí tenemos un problema es un problema de articulación, es un problema de interpretación. La interpretación de la no intromisión en los asuntos internos por parte de los estados es un principio internacional que muchas veces conlleva a la ineficiencia para resolver un conflicto, incluso los más increíblemente sangrientos como la guerra en Siria, como lo que está ocurriendo en Yemen, como lo que puede ocurrir en el Tíbet, como lo que puede ocurrir con determinadas comunidades étnicas a lo largo y ancho del mundo. Démonos cuenta, Wendy, que si en la propia Europa, las democracias más antiguas del mundo, hay una clara erosión de la democracia y donde lamentablemente, y con respeto lo digo, determinados fundamentalismos religiosos también conllevan a un agravio a los derechos humanos, a un avasallamiento de las libertades, a una prepotencia de que ha producido a la larga de la historia tantos genocidios como el armenio, como el judío y otras tantas muertes innecesarias. Bueno, ¿qué podemos aspirar en este contexto? Pero también hoy por hoy los organismos internacionales han visto y lo tienen presente componentes que son también adversarios muy duros de combatir. Y no tenemos que tener pelos en la lengua. La humanidad hoy por hoy enfrenta dos grandes problemas, ¿no? Sumado a un tercero, que es la pandemia, pero enfrenta dos grandes problemas: el crimen organizado y la corrupción. A nivel de las democracias, son dos factores preponderantes que erosionan, que lastiman y que muchas veces hieren letalmente, como ha ocurrido en casos como Venezuela, a sus pueblos y a su Estado de Derecho. Por lo tanto, y para concretarte un poco o tratar de responder a tu consulta, estimada Wendy, no ha existido aún una aplicación o un mecanismo totalmente efectivo por parte de los organismos internacionales y creo y dudo que lo exista hasta que no se cambien algunas reglas de juego o algunos principios básicos. Que es cierto que son discutibles, que tienen sus dos bibliotecas, que tienen su doble interpretación, pero que en definitiva hay algo que sí los organismos internacionales, al igual que los países, no pueden tolerar, que es el avasallamiento de la democracia y lo que es peor aún, las víctimas y las muertes por sistemas totalitarios que no solo ofenden a los derechos humanos, sino también que ofenden a la dignidad y, lo que es peor, atentan contra la vida de los seres humanos. Así es, doctor. Realmente triste que se conviva, ¿no? Y paradójico que se tenga que convivir con el avasallamiento
de tantas vidas humanas, más aún ahora en este estado de pandemia en los que desgraciadamente estos regímenes autoritarios pues han tomado la decisión de no adoptar medidas y de no proteger a su población, lo cual es una vulneración más para los derechos humanos. Tenemos muchas preguntas más, pero por razón de tiempo le haré llegar solamente dos para pues ir cerrando. Pues lo digo con tristeza porque ha sido una gran participación en este tema tan sensible, tan actual, que nos interesa a todos y a todas por igual. Nos preguntan también desde la Escuela Judicial Electoral si deben fortalecerse los mecanismos de participación ciudadana en la democracia y, por otro lado, si reforzar la calidad de la educación se vería reflejada en la participación ciudadana. Sí, comparto totalmente con lo expresado por la Escuela Judicial Electoral. Efectivamente, ese es el camino y ese es el cambio al cual tenemos que apostar. Más y mejor educación. Educación, y vuelvo a reiterarlo, soy muy impertinente en reiterarlo, en educación cívica, educación democrática, responsabilidad electoral, como querramos llamarle, pero creo que tenemos que incluir en la currícula, creo que tenemos que incluir en los programas de estudio, yo diría casi de forma imperativa, estos mecanismos de aprendizaje, pero también en la calidad educativa y también combatir la desigualdad educativa. No todo es color de rosas aquí en Uruguay. Los quintiles de población más rica tienen mejores calificaciones y mejor escolaridad aquí en Uruguay que los quintiles de estudiantes más pobres. Es un desafío, agraviados aquí en Uruguay por algunos cambios y por algunos procesos de que han de alguna manera repercutido en la seguridad pública. Yo a título personal, y me arrogo el derecho de decirlo, creo que no ha sido una buena ley la ley de legalización de la marihuana, de que ha introducido algunas desviaciones y algunas inconductas de que no eran deseadas y que hoy por hoy, conjuntamente con el ingreso de bandas criminales del exterior a nuestro país, han erosionado nuestra seguridad pública y también han repercutido en un modelo educativo que enfrenta hoy por hoy niveles de repetición como nunca habíamos tenido en nuestra historia y niveles de resultados PISA que no son los esperados. El gobierno nuevo, el gobierno anterior, los anteriores, hacen todos el mejor esfuerzo para combatir estos flagelos, pero estamos insistiendo en lo mismo, más y mejor educación para impedir que estos flagelos, que hoy por hoy podemos incluso definir como globales, no sean propios, que sean ajenos, pero que entre todos juntos lo podamos combatir. Así que por eso, Wendy, yo creo que la Escuela Judicial Electoral está muy bien conceptuada, está con claridad en cuanto a que este es el camino. Y en definitiva, Wendy, yo me atrevo a agregarte algo, y esto lo digo de corazón. Yo creo que sin que se malinterprete la palabra serviles, yo creo que nosotros tendríamos que ser todos serviles a esa causa. Tendríamos que estar dispuestos a esa causa, tendríamos que naturalmente respaldar esa causa. Y lo digo también en aras y en reconocimiento a una gran persona de México, a uno de sus libertadores, José María Morelos, que dijo que me tendré muy honrado con el epíteto de humilde siervo de la nación. Muchísimas gracias, doctor Espinosa Mármol. Ha sido una conferencia que ha tenido una gran acogida por las personas que nos siguen a través de las redes sociales, por lo que a nombre de los magistrados y magistradas de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, doctora Gabriela Rubalcaba, agradecemos enormemente su generosidad y la voluntad para participar en este espacio de debate académico que precisamente lo que incentiva es que aprendamos de las experiencias ajenas y podamos valorar los elementos que nos sirvan para ir construyendo un sistema democrático más eficaz.
Asimismo, esperamos poder volver a contar con sus valiosos conocimientos y experiencias en nuestros futuros eventos académicos, ya sea de manera telemática o esperemos que muy pronto ya podamos realizar también eventos presenciales. Muy agradecidos nosotros aquí desde Uruguay, en lo personal, nuevamente mi enorme agradecimiento a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular a la Escuela Judicial Electoral, a sus magistrados, a sus magistradas y en realidad a todo el equipo profesional, bueno, y en particular un gran saludo para todos los que han estado siguiendo esta temática, esta jornada, y a ti por tu simpatía y por tu excelente conducción, realmente Wendy, mis saludos y mis respetos desde Uruguay. Muchísimas gracias, doctor. También le hago llegar los mensajes de felicitación y de agradecimiento que nos hicieron llegar las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Un gusto. Y, a quienes nos han seguido a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, agradecerles por siempre atender a nuestros eventos y desearles muy buena tarde.